La mansión de los susurros. En lo más profundo del bosque, envuelta en sombras y misterio, se alzaba la mansión de los susurros. Abandonada durante décadas, su presencia imponente inspiraba temor en los corazones de aquellos que se aventuraban a mirarla. La leyenda que envolvía la mansión hablaba de tragedias antiguas, de almas perdidas y de secretos oscuros que yacían enterrados entre sus muros de piedra. Se decía que los susurros de los que hablaban eran los lamentos de los que habían perecido en sus sombríos pasillos. Una noche, un grupo de amigos, desafiando las advertencias del pueblo, decidió explorar la mansión. Con linternas en mano y nervios a flor de piel, se adentraron en el bosque en dirección a la oscura morada. El crujido de las ramas bajo sus pies resonaba en la quietud de la noche mientras se acercaban a la entrada de la mansión. Las ventanas rotas y las enredaderas retorcidas les daban la bienvenida, pero también les advertían del peligro que acechaba dentro. Con paso vacilante, empujaron las puertas de la mansión y entraron en la oscuridad. El aire estaba cargado de un silencio pesado, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos y el latido acelerado de sus corazones. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos, una sensación de malestar se apoderaba de ellos. Sombras se retorcían en las paredes y el aire estaba impregnado con un olor a podredumbre y desesperación. En lo más profundo de la mansión, encontraron una habitación cubierta de telarañas, con muebles antiguos y retratos oscuros que observaban desde las paredes. En el centro de la habitación, una caja de música antigua yace abierta. Sus notas melancólicas llenaban el aire con un aura de melancolía y tristeza. Intrigados por el misterioso objeto, se acercaron, sin saber que su curiosidad despertaría fuerzas más allá de su comprensión. El eco de los susurros se intensificó, y un escalofrío recorrió sus espinas mientras una voz susurrante llenaba la habitación con palabras indescifrables. Los amigos se miraron entre sí, con el presentimiento de que habían despertado algo antiguo y maligno. Pero ya era demasiado tarde para retroceder, pues la mansión de los susurros había comenzado a revelar sus secretos más oscuros. Después de la perturbadora experiencia en la casa encantada, los jóvenes regresaron a sus vidas normales, tratando de deshacerse de los recuerdos inquietantes que los perseguían. Sin embargo, algo había cambiado en ellos desde aquella noche. Una sensación de inquietud los acompañaba a cada paso, como si una sombra invisible los observara desde las esquinas más oscuras de sus mentes. Una semana después de su visita a la casa, Emily, una de las jóvenes valientes, comenzó a experimentar extraños sueños. En sus pesadillas caminaba sola por los pasillos polvorientos, persiguiendo sombras que se desvanecían antes de que pudiera alcanzarlas. Una figura oscura la acechaba desde las sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Cada noche el sueño se repetía con más intensidad, dejando a Emily exhausta y temerosa al despertar. Intentó ignorar sus temores, pero la sombra en sus sueños parecía seguirla incluso en la luz del día, como si hubiera desatado una fuerza maligna que la perseguía sin descanso. Mientras tanto, el resto del grupo comenzó a notar cambios en sus propias vidas. Pesadillas vívidas, sensaciones de ser observados y objetos que se movían inexplicablemente llenaban sus días y noches con un temor creciente. La casa encantada había dejado una marca oscura en sus almas, una que no podían ignorar ni escapar. La sombra en la noche se extendía sobre ellos, amenazando con consumirlos por completo. Pero lo peor estaba por venir, ya que descubrirían que los secretos más oscuros de la casa encantada aún no habían sido revelados. La oscuridad acechaba en cada esquina de la mente de los jóvenes desde aquella noche en la casa encantada. Mientras luchaban por mantener la compostura en sus vidas diarias, los sucesos inexplicables seguían acumulándose, como sombras que se entrelazaban en el tejido de su realidad. Una tarde lluviosa, el grupo se reunió en la cafetería del pueblo para intentar desentrañar los misterios que los rodeaban. Mientras discutían en susurros temblorosos,
Un anciano barbudo se acercó a su mesa, su mirada llena de sabiduría y advertencia. «La casa encantada guarda secretos que pocos se atreven a mencionar», murmuró el anciano con voz grave. «Hay voces del pasado que claman por justicia, sombras que buscan venganza». Los jóvenes lo miraron con incredulidad, pero algo en las palabras del anciano resonó en lo más profundo de sus almas, despertando un temor aún más profundo. Decidieron regresar a la casa encantada, armados con valentía y una determinación feroz. Quizás allí encontrarían respuestas a las preguntas que los atormentaban y descubrirían la verdad detrás de los sucesos inexplicables que los perseguían. Al anochecer, el grupo se aventuró una vez más hacia la oscuridad de la casa abandonada. Pero esta vez, algo era diferente. El aire estaba cargado de electricidad, como si el mismísimo cielo anticipara el peligro que les esperaba dentro de aquellos muros ancestrales. Mientras cruzaban el umbral, las sombras cobraron vida a su alrededor, susurros fantasmales llenaban el aire y una sensación de malestar los envolvía como una manta gélida. Los secretos de la casa encantada estaban a punto de revelarse, pero ¿a qué precio? Aún no lo sabían. Dentro de los oscuros pasillos de la casa encantada, el grupo de jóvenes avanzaba con cautela, cada paso resonando como un eco de su temor colectivo. A medida que se adentraban más en la oscuridad, los susurros se intensificaban, envolviéndolos en un manto de misterio y desesperación. De repente, una puerta crujiente se abrió ante ellos, revelando una habitación iluminada por una débil luz mortecina. En el centro de la habitación descansaba un antiguo diario, sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Con manos temblorosas, Emily tomó el diario y comenzó a hojear sus páginas con curiosidad mezclada con temor. A medida que leía las palabras escritas en tinta desvanecida, una historia de tragedia y oscuridad comenzó a desplegarse ante sus ojos. El diario pertenecía a la familia que una vez habitó la casa encantada, revelando secretos enterrados bajo capas de tiempo y silencio. Una tragedia familiar, una traición desgarradora y un pacto oscuro tejido en las sombras del pasado se revelaron ante ellos. Los espíritus inquietos que vagaban por los pasillos de la casa clamaban por justicia y venganza por los crímenes cometidos contra ellos. Las voces del pasado resonaban en la oscuridad, exigiendo ser escuchadas y vindicadas. El grupo se dio cuenta de que habían desenterrado algo mucho más profundo de lo que habían imaginado. La casa encantada era más que un simple lugar de leyendas y misterios. Era un testigo silencioso de la tragedia humana, un recordatorio sombrío de los pecados del pasado. Con el conocimiento recién adquirido pesando sobre sus hombros, el grupo se enfrentaba a una elección difícil: enfrentar la oscuridad que acechaba en las sombras o huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero una fuerza irresistible los mantenía anclados a la casa encantada, atrapados en su abrazo de muerte, con el peso de los secretos ancestrales y las sombras del pasado acechando a su alrededor. El grupo de jóvenes se encontraba en un punto de no retorno dentro de la casa encantada. Cada paso que daban resonaba con la carga de la historia que habían descubierto, y cada susurro de la casa parecía anticipar un desenlace inevitable. Decididos a desentrañar el misterio y liberar a los espíritus atormentados que vagaban por los pasillos, los jóvenes se adentraron más en la oscuridad, guiados por una fuerza interior que los impulsaba hacia adelante. En el corazón de la casa, descubrieron un altar antiguo rodeado de velas titilantes y símbolos arcanos. Era el lugar donde las sombras del pasado se manifestaban con mayor intensidad, donde la oscuridad y la luz libraban una batalla eterna por el alma de la casa y de quienes la habitaban. Con el diario en mano, Emily comenzó a recitar las palabras antiguas grabadas en las páginas amarillentas, invocando a los espíritus para que se liberaran del tormento que los consumía. Cada palabra resonaba en la habitación, llenándola de una energía intensa y palpable. De repente, una presencia oscura emergió de las sombras,
su forma etérea danzando entre la luz y la oscuridad. Eran los espíritus de aquellos que habían sufrido y muerto en la casa encantada, liberados finalmente de sus cadenas de sufrimiento. En un último acto de sacrificio, los jóvenes ofrecieron sus propias energías para alimentar la luz que dispersaba las sombras del pasado. Sus corazones latían al unísono, su voluntad fusionándose en un acto de purificación y redención. Con un susurro final, las sombras se desvanecieron, dejando atrás un silencio profundo y sereno. La casa encantada había encontrado la paz que tanto anhelaba, y los jóvenes habían descubierto la verdad detrás de los misterios que la envolvían. Mientras abandonaban la casa, un rayo de luz iluminaba el horizonte, como si el sol mismo celebrara la victoria sobre la oscuridad. Aunque sus vidas nunca volverían a ser las mismas, llevaban consigo el conocimiento de que habían enfrentado sus miedos y triunfado sobre ellos. El camino de regreso estaba iluminado por la esperanza, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz que guía el camino hacia el destino final. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del terror y lo sobrenatural. ¿Te atreves a volver? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo escalofriante relato. Hasta la próxima, y que las sombras te protejan.